Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy la profe Gaby y en esta oportunidad les quiero dar una cordial bienvenida a todos y a todas a esta nueva cápsula de lengua y literatura. El objetivo de aprendizaje para el día de hoy es el siguiente: reconocer los principales elementos de los textos narrativos y su importancia. Para lograr nuestro objetivo haremos lo siguiente. Esta es nuestra tabla de actividades, o sea, las diferentes acciones que nosotros llevaremos a cabo para lograr el propósito que nos acabamos de colocar. Primero, vamos a reconocer el concepto de texto narrativo. Segundo, vamos a comprender los elementos del texto narrativo y su importancia en el desarrollo de la historia. Y por último, vamos a reconocer los elementos aprendidos en una película o libro que ustedes conozcan. Entonces, comencemos. ¿Qué es el texto narrativo? El texto narrativo es un relato de sucesos de carácter ficticio o imaginario protagonizado por personajes. Algunos de sus elementos son los siguientes. En primer lugar tenemos la introducción, que es la presentación de la historia que permite situar al lector en un contexto determinado, en un tiempo y lugar, y en la que se introduce a los protagonistas de la historia. Segundo, tenemos el desarrollo o nudo, que es la parte más extensa del relato donde se conocen los detalles de la historia, de los personajes y de los acontecimientos que los conectan. Tercero, tenemos el clímax, que es el momento en el cual una trama o una obra alcanza su punto más álgido, o sea, de más alta tensión. Y por último tenemos el desenlace, que es el cierre de la historia en el que se revelan las interrogantes que surgieron durante el desarrollo del relato. Puede ser un final trágico, feliz o abierto a la duda con posibilidad de continuar la historia en obras posteriores, etc. A continuación vamos a ver un ejemplo de la estructura del texto narrativo y lo haremos a través de una película que espero hayan visto, es El Rey León. De acuerdo con la estructura, lo primero que sucede es la introducción, y esta tiene lugar luego del nacimiento y presentación de Simba, pues nos está indicando el tiempo y el espacio en donde ocurrirán los acontecimientos. Además, se nos están presentando los personajes, al protagonista y al antagonista. Esto sucede cuando Mufasa va a donde su hermano y le reclama que él no estuvo durante la presentación de Simba. Luego tenemos el desarrollo o nudo, que es uno de los momentos más largos de la narración. En el caso del Rey León, esto tiene lugar desde que Mufasa muere y Simba es expulsado por su tío. Continúa cuando Simba crece junto a Timón y Pumba y finaliza cuando Simba se encuentra con Nala y ella le cuenta la necesidad que tienen las tierras del reino de que él vuelva. Luego tenemos el clímax, y de acuerdo con la película, esto tiene lugar cuando Simba se enfrenta a Scar, a su tío, que en ese momento era el rey, para ver quién se queda con la corona y quién finalmente va a reinar dentro de las tierras del reino. A partir de esto se da el desenlace. Y este es cuando Simba finalmente se corona como rey y todo vuelve a su orden natural, a como debió haber sido siempre. Entonces, así es como podemos reconocer la estructura de un texto narrativo dentro de una película o de un texto. Ahora definiremos algunos conceptos importantes dentro del texto narrativo. Primero, tenemos a los personajes. Estos constituyen el eje sobre el cual gira todo el desarrollo de la acción. Sin personajes no hay argumento ni hay historia. Los personajes son entes de ficción creados por el autor o escritor y sus acciones se desarrollan hasta alcanzar un desenlace. Se ubican en un espacio y tiempo específicos. En segundo lugar tenemos el espacio, que es el lugar en que transcurre la acción del relato. Es presentado generalmente por el narrador y en ocasiones por algún personaje. El siguiente concepto es el tiempo, y este puede referirse a un hecho histórico
al orden en que se cuentan los hechos o bien al tiempo real del lector en que se está ocupando el texto. En el caso del Rey León, el tiempo que transcurre en esta narración es cronológico y es bastante, pues comienza cuando Simba nace y termina con Simba siendo adulto. Otro concepto que es muy importante que lo tengamos claro es el narrador. ¿Qué es un narrador? Es la voz que nos va contando los acontecimientos y puede asumir distintos puntos de vista frente a estos. Hay diferentes tipos de narrador y esto tiene que ver con si se narra en primera persona o en tercera persona. En el caso de que el narrador sea en primera persona, tenemos tres tipos de narradores. Este puede ser protagonista, que quiere decir que participa como personaje principal de la acción y nos da cuenta de su punto de vista. Segundo, puede ser un narrador testigo, que no tiene un papel directo, pero cuenta las acciones desde un tercero, desde su perspectiva. Y por último tenemos el monólogo interior, que se da cuando hay un flujo de conciencia del protagonista. Es el pensamiento del personaje en bruto, o sea, sin ningún tipo de filtro. Ahora, el narrador en tercera persona es un narrador omnisciente. Cuenta la historia, como les acabo de mencionar, en tercera persona y no es un personaje del relato, sino que transmite desde afuera. Se trata, como su propio nombre indica, de un narrador que funciona como un dios. Lo conoce todo sobre los personajes y las tramas. Puede predecir el porvenir, suponer y también juzgar. Por último tendremos una pequeña actividad. Comparte con el resto lo siguiente. ¿Qué libro o película conoces que contenga los elementos de los textos narrativos? Digo también película porque las películas, antes de ser filmadas, son textos, generalmente también basadas en libros. Y en el fondo también son una narración. Escríbela en tu cuaderno e identifica cada uno de los elementos aprendidos hoy durante la clase. Y bueno chicos, esto ha sido la cápsula, espero los haya ayudado y hasta la próxima.